Domingo de resurrección, nuestra esperanza está viva. Nuestro Señor ha resucitado. Dale un aplauso bien fuerte. Esa es la esperanza gloriosa que tiene el creyente, ¿sabes? Que nuestra fe no está sentada en una ilusión vana, superficial. Y quiero comenzar con una frase que dijo un pastor hace algunos años, un pastor anglicano, dijo esto: sin la resurrección, el cristianismo, ¿qué dice? Se derrumba. Di conmigo, con la resurrección, todo, dilo fuerte, todo cobra sentido. ¿Cuántos dicen amén? Podemos darle otra vez otro aplauso bien fuerte al Señor. Mira, hemos pasado una semana muy especial porque esta semana nosotros no la tomamos como una tradición, ¿verdad? De costumbrismo, sino a través de las verdades que el Señor ha revelado en nuestro corazón. A través del devocional vimos cuáles fueron las palabras finales del Señor, ¿verdad? El miércoles celebramos la cena del Señor y el día de ayer también doy gracias a Dios por 9 hombres y mujeres que tomaron la decisión de identificarse con el Señor en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, pero también en su ascensión. Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad que sí? Podemos darle otro aplauso bien fuerte al Señor por la vida de 9 corazones que decidieron identificarse con el Señor en esa obra, y eso es glorioso, familia. Estamos contentos por lo que Dios sigue haciendo en su casa. Y en esta mañana he titulado la enseñanza: La tumba vacía, señal de una fe viva. La tumba vacía es la señal de una fe viva, ¿verdad que sí? Es un contraste. Hay una sola tumba vacía en este mundo, y esa tumba es la de nuestro Señor. Y cada vez que podamos pronunciar esa verdad, tú y yo tenemos que recordar que nuestra fe está anclada en ese evento que superó todas las fuerzas naturales, ¿verdad? Y que tenemos con toda conciencia y toda verdad en nuestro corazón proferir que nuestra fe realmente está anclada en aquel que demostró quien dijo ser el Hijo de Dios, que venció la muerte, que venció el poder de las tinieblas, que hizo evidente con su resurrección que tú y yo algún día vamos a resucitar, ¿sabes? Eso es lo que en esta mañana el Señor quiere hablar, recordando a nuestros corazones, y por ello le voy a invitar a que juntos iniciemos con una oración, dándole gracias al Señor por esta esperanza gloriosa en la cual cada uno de nosotros ha decidido creer. Así que me acompañas cerrando un momento tus ojos y vamos a decirle: Señor, una vez más te damos gracias. Dale con tus propias palabras, dale gracias al Señor, porque hoy es un día muy especial para la cristiandad, para todo aquel que dice ser discípulo del Señor, para todo aquel que ha puesto su fe en la esperanza gloriosa de que el Señor resucitó. Por eso nos reunimos en un día como hoy, un primer día de semana. Hacemos alarde de la resurrección, hacemos alarde de la victoria, de la máxima obra que el Señor pudo lograr venciendo la muerte, venciendo los poderes de las tinieblas, haciendo evidente que nuestra fe está viva. Esa tumba vacía, Señor, es la esperanza en la cual algún día nosotros sabremos, Señor, que también vamos a resucitar. Y porque tú resucitaste, porque tú fuiste las primicias de nuestra resurrección, Señor, hoy también tenemos en cuenta que lo que nos espera es el darnos con un cuerpo glorificado, Señor. Volveremos, Señor, de las tumbas y volveremos a una esperanza gloriosa, Señor. Esa es la obra que solo tú pudiste lograr, Señor, con tu muerte, con tu sepultura, Señor, con tu resurrección y con tu ascensión. Señor, te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. En esta mañana vamos a hacer un recorrido a través de la óptica de uno de los evangelios, que es el de Lucas.
Vamos a también citar un pasaje muy interesante que el apóstol Pablo referenció a la iglesia en Tesalónica acerca también de este tema. Y vamos a unir esas dos porciones bíblicas para evidenciar todo lo que parte a partir de entender lo que es la resurrección. Por eso, en esta mañana vamos a hablar primeramente de este evento. La resurrección de Cristo, di conmigo, es un hecho poderoso y sorprendente, ¿sí? Cada vez que yo predico de la resurrección, para mí es un tema muy, ¿cómo lo puedo decir? Favorito, si se puede decir, aunque todo el contenido de la palabra de Dios es extraordinario. Pero para mí la resurrección ha sido un tema estudiado por mucho tiempo, porque en un tiempo yo fui un escéptico, lo quiero decir. En un tiempo su servidor, a través de filosofías, fue confundido en cuanto a su forma de expresar su fe, aunque yo siempre tenía un vago acercamiento de lo que es Dios. La resurrección fue un tema que a mí me sorprendió desde el punto de vista, voy a decirlo así, clínico, desde el punto de vista de todo lo que está en torno al tema de la resurrección. Y para mí creó un impacto, voy a decirlo así, el saber que este evento fue sumamente, voy a decirlo, sorprendente en el sentido de cómo un hombre se pudo levantar de entre los muertos. Y para mí empezó a crear una curiosidad. Eso es lo que yo me acerqué inicialmente a estudiar este tema. Y después me di cuenta que efectivamente el apóstol Pablo reitera en 1 Corintios 15 que si la resurrección fue un invento, si Cristo no resucitó, entonces él lo dice, vana es nuestra fe. Es decir, no tendría sentido todo lo que nosotros hacemos. El propósito de la iglesia sería sin ningún punto al cual poder aspirar, porque todos serían obras muertas, así hay que decirlo. Porque Jesús entonces sería un hombre que fue un buen maestro de moral, tuvo buenas enseñanzas, pero no como lo que dijo ser el Hijo de Dios. Por eso la resurrección es, yo lo llamo la columna vertebral del cristianismo. Y por eso todos los que hoy hablan y profieren cuestiones negativas ante el cristianismo atacan la resurrección, porque saben que si logran desmantelar el evento de la resurrección como un evento que no fue cierto, entonces habrían hecho toda una obra destructiva en la cristiandad. Por ello, yo te animo que sigamos sorprendiéndonos de este evento como evento. El saber que en el mundo hay muchas tumbas, pero una sola está vacía. Hay muchas tumbas de grandes hombres, hay que decirlo, de hombres que dirigieron religiones, hombres que tuvieron muchos dones, muchos talentos, que fueron mentes brillantes, que sus seguidores les colocaron títulos como Mesías, pero a fin de cuentas quedaron evidenciados que eran falsos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo tenemos una tumba vacía, y esa es la de nuestro Señor. Por eso entonces vamos a entender primeramente este evento extraordinario. Hoy traigo varias frases de personajes de historia de la iglesia que nos van a hacer comprender esto que vamos a ir desarrollando. Entonces, si tú traes tu Biblia, te invito a que me acompañes en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer los primeros 12 versículos y vamos a darnos cuenta de este evento. Este es el primer pasaje que vamos a abordar en esta mañana y tiene la intención de entender cómo este evento nos sigue llevando a cada uno de los que somos estos sinceros, voy a decirlo así, discípulos, a seguirnos sorprendiendo de este evento. Lucas capítulo 24, vamos a leer los primeros versículos. Presta atención aquí en pantalla si tú no traes tu Biblia. Dice así, el domingo. ¿Cuándo? El domingo, ahí está. El domingo, un día como hoy. Por eso hay muchas iglesias que hoy celebraron su reunión. ¿Sabes a qué horas?
a las 5 de la mañana. Yo vengo de una de esas iglesias, ¿sí? ¿A cuánto les gustaría que el próximo año celebráramos la reunión a las 5 de la mañana? Con tu risa nerviosa me acabas de responder, ¿ah? Que no es factible. Yo entiendo. Y lo hacen con un corazón, voy a decirlo así, muy gozoso, porque tratan de replicar este evento. Mira, ese muy temprano, aproximadamente algunos dicen que realmente era entre las 3 y 4 de la mañana, o sea, más temprano. ¿Sabes por qué? Porque estas mujeres que vamos a ver iban a hacer lo que era culturalmente, digamos, en un asunto de alguien que fallecía. Tú sabes que el cadáver entra en descomposición y no estamos hablando de los tiempos en los cuales hoy, ¿verdad?, ya se cuenta con ciertas cosas que hablan, ¿verdad?, de tratar al cadáver. Y esto que ellas estaban pretendiendo hacer era lo que culturalmente todos los familiares que experimentaban un fallecimiento hacían. Llevaban una especie de fragancias, perfumes o especias, ¿verdad?, que ayudaban a que el cadáver pues no empezara a tener ya un proceso mucho más de putrefacción, y eso era muy cultural. Por eso fueron muy de temprano, dice, por la mañana, y fueron a la tumba, pero se dieron una otra vez llevando las especias que habían preparado. Versículo 2. Pero ve lo que pasa, mira, en el fondo esta es una imagen que es un retrato de una tumba de primer siglo. No era una tumba como las que tú y yo conocemos, ¿verdad? Era una tumba que era utilizada a veces. Bueno, en Israel hay una tumba que se cree que es la de Jesús, aunque yo en lo personal creo que es incorrecto, pero hoy se tiene ese lugar como un lugar emblemático para la cristiandad, lo visitan mucho, ¿verdad? Pero es una tumba de primer siglo, eso sí es un dato certero. Es una tumba que está así, ¿verdad? Era una especie de cueva, por así llamarla, donde se colocaban varios cadáveres. Había una zona, donde habían ciertas zonas y categorías para colocar los diferentes cuerpos. Voy a decirlo así, era una especie de tumba comunitaria. Eso era muy, muy común en aquel tiempo. Y con más énfasis, ¿sabes por qué? Porque la tumba que Jesús utilizó fue una tumba prestada. Fue la tumba de un hombre rico. ¿Alguien recuerda cómo se llamó ese hombre? ¿Ok? Y entonces, bueno, regresamos a la historia bíblica, encontraron la piedra. Eso era algo que también cuando yo empecé a estudiar la resurrección, desde quién pudo mover la piedra. ¿Sabes cuánto pesaba esa piedra? Di conmigo, un chorro. Un chorro, sí, pesaba, o sea, no era como que aquel que... mira, cuando tú empiezas a estudiar la resurrección te das cuenta de especulaciones, voy a decirlas, tan vanas, y me atrevo a decir tan ridículas. Hay una postura que los escépticos pusieron y se hizo muy popular por ahí de los 90s, fue la teoría del desmayo, que Jesús nunca en realidad resucitó, sino solamente se desmayó. O sea, entonces no hay resurrección. Entonces, ahora, te lo digo muy rápido, pero cuando empiezas a estudiarlo, lo hacen de una forma, voy a decirlo, tan racional que hasta cierto punto te mueve, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero cuando empiezas a ver lo que está dentro del contexto, saber cómo no un solo hombre no pudo, imagínate con la debilidad que tenía Jesús, todo el martirio que experimentó, poder correr la piedra. Tú sabes que esa piedra, para poder, los evangelios narran quién la movió, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate, regresamos al texto, encontraron que la piedra estaba corrida, así como lo ves en la imagen de fondo, ¿sí? A un costado. Y eso dices, imagínate la impresión de esas mujeres, imagínate lo que estaban pensando, ¿verdad? Se robaron el cuerpo, quién lo vandalizó. Era también muy popular en aquellos tiempos, ¿sabías? Lo que hoy también conocemos como no recuerdo el término de exhumar, ¿sí es correcto? Exhumar
las tumbas era muy popular también para otro tipo de cosas. Entonces imagínate lo que estaba pasando en el entorno de estas mujeres, y dice el versículo 4: entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo siguiente, dice: mientras estaban ahí, ¿cómo? Perplejas, y no era para menos, ¿a poco no? Pero no era todavía ahora sí que lo bueno estaba aún por venir, porque ve nada más lo que van a experimentar esas mujeres. De pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. ¿Sí? La traducción popular nos dice que eran ángeles. Entonces imagínate que alguien ha tenido una experiencia sobrenatural de este tipo. ¿Sí? ¿Sabes cómo puedes reaccionar? Yo me paralizaría, ¿no? Yo me quedaría tal vez así como en shock, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Ahora, ve, no solamente se les aparecen, hay una comunicación. Versículo siguiente: las mujeres, ¿ya vieron? Quedaron como aterradas y se inclinaron rostro a tierra, ¿verdad? Diciendo: esto es sobrenatural, esto es como motivo de adoración. Siempre cuando hay una experiencia de este índole, la mayoría de los personajes se postran, ¿sí? Como estas mujeres, diciendo: lo que estamos presenciando es algo muy, muy sobrenatural. Y bueno, dice el texto: entonces estos hombres, fíjate, les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Gran pregunta, ¿cierto, no? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y sabes, esta pregunta no es una pregunta disparatada, no es una pregunta incorrecta, porque sabes, el Señor Jesús ya les había hablado que Él iba ¿a qué? A resucitar. O sea, aún esta pregunta yo creo que sigue siendo una pregunta pertinente para cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué, amada familia? Porque muy probablemente tú y yo tal vez estamos buscando a un Señor muerto, a una fe muerta, a una evidencia tal vez que no está teniendo, voy a decirlo así, la dinámica de experimentar una fe que es viva. Y ahí es donde yo quiero hacer un poquito de hincapié en este énfasis, porque esta pregunta, que parece ser muy natural para lo que estas mujeres estaban experimentando, necesitamos hoy también preguntarnos cómo es nuestra actitud frente a todo lo que llamamos de parte de Dios. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que muchas personas siguen buscando a Dios donde no está. Lo ven en una representación de yeso, de madera, colgado en una cruz, en una imagen de elaboración de una pintura. Eso es nuevamente una pregunta que hoy es pertinente. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Después dice: Él no está aquí. Y dice: ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Entonces, ¿te das cuenta que estas mujeres sabían lo que Jesús había dicho en algún momento? Sí, pero ¿qué había pasado? Lo que nos pasa a todos: olvidamos. Olvidamos las promesas, ¿verdad? Olvidamos las cosas que en algún momento Dios nos ha enfatizado muy puntualmente. Y la tendencia, ¿verdad?, es así. Nosotros somos los que olvidamos. Y estas mujeres habían olvidado.
Y dice entonces el siguiente versículo. Recuerden lo que les había dicho, que el Hijo del Hombre, hablando a sí mismo, debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Ese es el recordatorio que estas mujeres habían olvidado. Entonces, ¿qué pasó cuando estos hombres les recuerdan, les hacen ver lo que estas mujeres habían olvidado? Dice, ellas recordaron lo que Jesús había dicho, y así que regresaron corriendo de la tumba para contarles o a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María de la madre de Santiago, y dice Lucas, y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato dice, ¿imaginas? Estas mujeres podían de ser juzgadas, estar locas, ¿no? Estar a lo mejor en una euforia, no sé, ¿verdad? Y no las culpo, ¿verdad? Porque si alguien te habla de que tuvieron un encuentro, ¿verdad? Y que hombres vestidos de blanco les hablaron, ¿cuántos también dirían, oye, creo que ya se le botó un tornillo? ¿Cierto o no? Dice, pero a los hombres el relato les pareció, ¿qué? ¿Qué les pareció? Una tontería. Y no les creyeron. Sin embargo, dice, uno de los discípulos, ¿quién fue? Pedro, se levantó de un salto. Mira, yo creo que él tal vez recordó las palabras del Señor también, que les dijo que él iba a resucitar al tercer día. Y dice, y corrió a la tumba, a este mismo lugar, y dice, para ver por sí mismo, ¿sí? Y mira lo que pasó con él. Dice, agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, como ves en el fondo de esta imagen. ¿Cómo los vio? Vacíos. Luego regresó a casa preguntándose qué habría ocurrido. Importantísimo, ¿no? Y este evento, mira, me llama a mí a recurrir a percibir que nuestra fe, mira, familia, me agrada cómo lo relata Lucas. ¿Sabes por qué? Porque hace énfasis. Cada evangelio tiene un diferente énfasis. Y cada evangelio nos presenta una perspectiva, ¿verdad? Como la semana pasada veíamos las diferentes perspectivas de la entrada triunfal. Ahora en el relato de la resurrección, Lucas presenta el énfasis, ¿sabes?, en las palabras que Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Yo voy a resucitar en el tercer día, ¿verdad? Como lo dijo en esta referencia, para que esas mujeres lo recordaran, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Eso lo sabían, eso lo habían escuchado. Pero otra vez, mucho de lo que tú y yo escuchamos de parte de Dios, que constantemente venimos a la congregación y estamos expuestos a la palabra y escuchamos las referencias, ¿sabes? Gran parte de lo que recibimos, voy a decirlo así, muchas veces lo quedamos en el olvido. Porque la tendencia del ser humano es que vamos olvidando, vamos cayendo en la inercia, vamos pensando que esto se trata simple y sencillamente, ¿verdad?, de recibir información, pero esa información, como lo hemos estado hablando recientemente, no transforma por sí sola, sino es a través de que esa información la aplicamos en nuestra vida y se hace evidente en cada uno de nosotros. Estas mujeres es un claro referencia de lo que el mismo Señor Jesús, miren, de lo que el mismo Señor Jesús había dicho, les había dado, lo habían olvidado. Por eso, en esta primer parte, familia,
es un recordatorio para tener en cuenta, mira, que nuestra fe siempre debe de ser basada en las palabras de Dios, no solo en nuestras experiencias. Porque experiencias vamos a tener muchas, pero las experiencias, voy a decirlo por sí solo, no llevan a las personas a un cambio de vida. Pueden emocionarse y eso está padrísimo, pero cuando la emoción termina, eso es lo preocupante, porque cuando no se anclan en las verdades o en las palabras de Dios, la fe, voy a decirlo así, de esas personas se convierte en algo superficial. Por eso, en palabras de uno de los reformadores, ¿verdad?, que dijo acerca de esto, dijo: nuestra fe, ¿qué dice? No depende de lo que vemos o sentimos, sino ¿de qué? De la palabra del Dios vivo que resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta cómo nuestra fe debe ser anclada en lo que Él dijo, verdad? Nuestra fe debe ser puesta en todo lo que hemos recibido de Él, porque eso es verdad. Todo lo demás, voy a decirlo, es hermoso, y Dios en su soberanía nos permitirá a lo largo de nuestro caminar en Dios experimentar cosas maravillosas, tal vez obras de sanidad, ¿sí? Pero yo no puedo anclar mi fe en una obra de sanidad, ¿sí? Puede ser que haya recibido de parte de Dios una obra transformadora, ¿verdad? De que a lo mejor Dios te transformó, de que venías de una adicción, y eso es hermoso. Y Dios te ayudó a liberar cadenas, ¿verdad? A liberar situaciones que en tu vida estaban totalmente esclavizadas. Y eso es hermoso, pero yo no puedo basar mi fe en una experiencia tal cual, aun por hermosa que ésta sea. Mi fe debe estar basada ¿en qué? En las palabras que un día Él pronunció a mi vida, porque eso me va a dar ¿qué? La solidez de lo que Él ha dicho es verdad y yo lo creo. ¿Estás conmigo, familia? Por eso estas palabras de los hombres vestidos de blanco, ¿verdad?, a las mujeres siguen retumbando, siguen hablando de que no te debes de permitir olvidar todo lo que el Señor en su momento Él te ha dicho a tu propia vida. Y yo creo que en este mismo momento ya algunos de ustedes están recordando palabras que el Señor ha dicho a tu vida. Esa es la verdad que tú debes de anclar en tu corazón para seguir creyendo hacia adelante. Ahora, en esta misma intención, ¿sí?, recuérdalo, no debemos de permitirnos buscar a Jesús entre una religiosidad. ¿Por qué buscamos a Jesús donde no está? Jesús no está en una religiosidad sin vida. Jesús tampoco está en un ritualismo vacío. Jesús tampoco está en recuerdos emocionales, ¿sí? Pero te voy a decir dónde sí está Jesús. Jesús sí está en su palabra viva. Ahí búscalo todos los días, ¿sí? Porque ahí es donde otra vez tu fe no va a depender de lo que sientas. ¿Por qué es tan importante que tú y yo lo comprendamos? Porque va a haber un día en que tú no vas a sentir nada. Escúchame bien. Vas a venir tal vez un día a la iglesia y las canciones no te van a conmover. Y tal vez la palabra no va a lograr tanto eco, ¿sabes? Porque tal vez tuviste un día malo, tal vez vienes triste, tal vez vienes cansado, tal vez vienes emocionalmente inestable. Y qué peligroso es que puedas traducir, escucha bien, que hoy no estuvo Dios o que hoy Dios no pudo hablar a mi vida, porque Él siempre lo hace a través de su palabra viva. No dependas de lo que ves. Mañana nos puede ir mal. Pasado mañana podemos sufrir una catástrofe. ¿Estamos expuestos, sí o no? Claro. Pero ¿sabes lo que no va a pasar? Las palabras que Él ha pronunciado. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Alguien le podrá dar un aplauso? Esas son las palabras que nos van a alentar. Y no vamos a depender de lo que sentimos, de lo que vemos. Recuerda, la fe no es por vista. Por vista no andamos por fe. Y la palabra de Dios es lo que nos va a alentar en los momentos más difíciles de nosotros. Ahora, familia, quiero
llevarte al segundo pasaje que nos va a hablar, número 2. Ya vimos entonces, número 1 fue la resurrección como ¿qué? Como un hecho poderoso y sorprendente, ¿verdad que sí? Es poderoso y sorprendente, como lo vieron esas mujeres. Pero ahora quiero llevarte una segunda verdad, y es que veamos la resurrección de Cristo. Dilo fuerte, es garantía. Dilo fuerte, es garantía de nuestra esperanza futura. ¿Qué es una garantía? Todo aquello exacto que se nos ha prometido, que le da autenticidad. Todos los productos que hoy tú y yo compramos, bueno, si no es en el mercado negro, tienen garantía. ¿Y con qué están ejemplificados los artículos? Muchos de ellos. Que nadie pela, que todos lo tiran a la basura y con el momento que llega a fallar, todos corren a buscarlo. ¿Dónde dejé la qué? La garantía, un papelito, ¿cierto? Una especie de documento que nos habla de la validez de que ese producto puede variar. Algunos dan 8 días, otros te dicen no, solamente 3 días en tienda, ¿verdad? Otros hasta un año, dependiendo el rubro, ¿verdad? Del producto. Por ejemplo, si tú compras algo más elevado en costo, pues te pueden dar hasta años de garantía, ¿cierto? Pero sabes, el creyente tiene una garantía. Y sabes, esta es la garantía. Este pasaje que vamos a ver a continuación, voy a decirlo así, normalmente lo predico en velorios. ¿En qué? En velorios. Pero el texto no dice, este texto es para velorios. No. ¿Y sabes por qué lo predico en velorios? ¿Sabes por qué lo predico en velorios? Porque las personas en ese momento, con un corazón compungido, que han perdido un ser querido, a ver, levanten su mano, ¿cuántos se incluyen a la lista que hemos en algún momento perdido un ser querido? Quiero ver sus manos. ¿Ah? En ese momento, ¿sabes qué es lo que tu corazón y mi corazón necesita? Esperanza. Saber que ahí es donde cobra sentido, ¿sabes? La fe que hemos decidido profesar. En los momentos de dolor, de profundo dolor, al experimentar el fallecimiento de alguien, nos damos cuenta que la resurrección, ¿sabes? ¡Wow! ¿La qué? La resurrección, dilo fuerte, es garantía. ¿De qué? De nuestra esperanza futura. Y vamos a verlo desde cómo lo ve el apóstol Pablo. Acompáñame en tu Biblia, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si me apoya producción, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Mira, ve cómo lo dice el apóstol Pablo. Habla del tema de la resurrección. Pero la resurrección desde la óptica de que transforma nuestro duelo en esperanza. Dice así, versículo 13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá. ¿Lo que qué? Con los creyentes que han muerto. Familia, lo único inminente de cada uno de nosotros es que en algún día tú y yo vamos a morir. ¿Sabías? Vamos a dejar este espacio-tierra, este espacio-tiempo. Vamos a perecer, vamos a dejar ya de habitar en un cuerpo. Eso es lo inminente. ¿Sí? Todos. Y ese día, ¿sabes quién lo tiene marcado, por así decirlo? Tú y yo no lo tenemos marcado, porque si lo tuviéramos marcado, ¿qué haríamos? No, yo creo que por algo Dios sabe, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, y nadie sabe. Mira, las estadísticas dicen que los más longevos se van primero, pero ¿cuántos saben que la última palabra la tiene Dios? ¿Cierto? Y hace 4 o 5 años que nos vimos inmenso en una pandemia, fue como un recordatorio, porque yo presencié funerales de personas de 22, 23 años. Entonces, sabemos que Dios es el que tiene la última palabra. Por eso Pablo les está diciendo, esto es lo que va a suceder para todos los creyentes, que algún día, así como tú y yo, vamos a morir. Pero nos dice algo, dice, para que no
se entristezcan. Mira, la gran diferencia entre alguien que tiene a Cristo del que no la tiene, me encanta como Pablo lo dice. ¿Sabes qué es? Como los que no tienen esperanza. Claro que vamos a llorar, claro que vamos a dolernos, ¿sabes? Pero en lo profundo del corazón sí hay una diferencia abismal. Los que tienen a Cristo tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo, ¿sabes? No hay esperanza. Porque ahí ya es, efectivamente, ¿cómo imponer a alguien, a una persona que nunca quiso rendir su vida? No hay esperanza. Entonces, por eso es importante resaltar esto. Mira lo que dice Pablo, versículo siguiente. Pues ya que creemos, fíjate, la iglesia neotestamentaria creía en este evento, perdón, creía en el evento de la resurrección. Dice, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, ahí está, que dice, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan. ¿Qué tal? ¿A cuánto les gustaría presenciar esto? No sé, yo pienso que yo voy a ser de los que van a volver con él. No sé cuánto sea el día y la hora, nadie lo sabe, pero mira nada más. ¿Te das cuenta de lo que nos espera? ¿Sí? Versículo siguiente. Pablo les dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros, los que en ese momento, ¿verdad? Ahora ya van a ser parte de los que van a volver. Los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese. ¿Y sabes por qué lo dice tan puntual así? Porque tanto Pablo como los discípulos, ¿saben qué? Murieron creyendo que el Señor iba a volver en su generación. Dice, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Verso siguiente. Pues el mismo Señor, el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, fíjate, dice, ¿los quién? Los cristianos que hayan muerto. Después, bueno, ahorita vamos a ver, los cristianos que se hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Verso siguiente. Luego, junto con ellos, que dice, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor. Wow, ¿te entusiasma esto? ¿Sí? Dice, así que anímense, otra vez, anímense unos a otros con estas palabras. Yo quiero ver si te animó esto o no, dándole un aplauso bien fuerte al Señor. Pues más o menos. Sí nos animó. Sí nos animó. La resurrección, familia, no es un tema solamente de celebración de un día. La resurrección es una constante. Mira, esta frase me encanta, la dijo Agustín de Hipona. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. La ascensión de Cristo es nuestra gloria. Tomás de Aquino, otro personaje de la historia de la iglesia, también me encanta cómo lo dice. Cristo resucitó para mostrar que la vida triunfa sobre la muerte, la verdad sobre el engaño y la gracia sobre el pecado. Es la que me decía que me gusta, la otra no tanta, ¿sí? Efectivamente, la esperanza, familia, en cada uno de nosotros está basada en que Cristo Jesús resucitó, que garantiza que nuestros cuerpos también van a ¿qué? A resucitar. Y vivimos entonces hoy ya con una perspectiva diferente, y sí lo quiero decir,
la experiencia de la muerte para la vida del creyente, no, vuelvo a repetir, no quiere decir que no va a doler, no quiere decir que no vamos a derramar lágrimas, pero que sí se tiene, escúchame bien, que vivir desde una perspectiva diferente, muy diferente. Es decir, para el creyente que realmente comprende esto, el experimentar la muerte de un ser querido, no, ya voy a decirlo así, no puede tomarlo, ¿verdad?, como normalmente cualquier persona lo podría tomar. Sí, yo he visto personas que al morir algún ser querido, voy a decirlo así, su vida se va para abajo. Caen en una profunda depresión. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez habían levantando tan por alta estima la vida de una persona, que al morir también se mueren todas sus esperanzas. Pero en la vida del creyente, ¿sabes qué? No debería de ser así. ¿Por qué? Porque la esperanza no está en una persona, bueno, sí en una persona, y ese es el único Dios verdadero. Por eso, al llevar esto, por último, quiero terminar diciéndote que la resurrección de Cristo transforma nuestra vida como presente. ¿Cierto o no? Porque el impacto donde es, voy a decirlo, de esta verdad en nuestra vida, es ahora. Ayer que estaba dándoles la enseñanza a las personas que estaban que iban a ser bautizadas, ahora ya bautizados, tocamos el proceso precisamente de la identificación de Cristo. Y que ellos pudiesen expresar, ¿sabes?, cómo, voy a decirlo de esta forma, Cristo Jesús es una realidad en sus vidas, fue lo que más me bendijo. Porque, ¿sabes?, cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia real, una experiencia significativa, una experiencia, voy a decirlo, total y absolutamente personal. De otra forma te lo voy a decir, tal vez lo que tú tienes sea una religiosidad familiar, un acercamiento tal vez un poco superficial, pero anclado en la fe de alguien más, no en tu propia experiencia con Dios. ¿Sabes? La resurrección de Cristo nos debe de llevar a una transformación para lo que tú y yo vivimos día a día. ¿Por qué? Porque de ahí parte otra vez todo lo que tú y yo podamos direccionarnos hacia nuestra vida con Cristo. Otra frase que habla de esto, Juan Calvino dijo: la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra justicia, la garantía de nuestra inmortalidad, y me encanta esta parte como lo dice, y la fuerza para nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada vez que tú y yo estemos pasando por la adversidad, por la dificultad y aún por la misma muerte, ¿sabes?, tú y yo debemos de recordarnos que a diferencia del que no tiene esperanza, tú y yo sí tenemos esperanza. Y está anclada ¿en quién? En la obra que Cristo Jesús venció la muerte. Gloria a Dios. Una frase más. El Señor resucitado, dijo Spurgeon, no es un mito ni una memoria, sino una persona. ¿Cómo? Viva. ¿Y dónde vive? Dice Spurgeon que camina con nosotros. Referenciando todo esto, quiero llevarte con 3 preguntas que te vas a hacer para producir una aplicación final. De otra forma, esto solamente tiene sentido como una charla, ¿verdad?, que no llevaría a ningún punto. La primera pregunta que yo quiero que tú te hagas: ¿dónde estás buscando al Señor? Porque ahí parte tu experiencia de fe, tu comportamiento, voy a decirlo así, en cuanto a las cosas de Dios. Yo te quiero responder
de forma muy simple, ¿sabes? Él vive. Acércate a Él con fe. Segunda pregunta. ¿Cuántos tal vez podemos reconocer que sí tenemos cierto temor a esto? Yo ministré mucho esto en COVID-19. ¿Sí? Y no porque yo sea un valentón que diga, ay, no, a mí no, no. Yo creo que todos en un porcentaje tenemos cierta incertidumbre de lo que va a suceder con nosotros. Pero si hoy tú puedes reconocer que tal vez sí, estás sumamente preocupado por lo que va a pasar mañana, temes porque alguien de tu familia, ¿verdad?, se parta, ¿sabes? Yo quiero decirte, tú debes de crecer en tu esperanza, que está, como lo vimos, asegurada, como una garantía. ¿Cuál es esa garantía? La resurrección. Tercera y última pregunta. Ya levantaste tus manos, ¿verdad que sí? ¿Sabes, familia? Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Y sabes, no va a ser tal vez el objeto por el cual tenemos ánimo de, ¿sabes? Sino porque el Señor va a ser lo más esplendoroso, lo más glorioso que podamos experimentar. ¿Cuántos deseamos entonces seguir anunciando y proclamando que Él vive y que el mundo necesita a Él? ¿Sabes por qué? Porque entonces sí, preocúpate, porque no hay esperanza. A mí me hace bastante pesar saber que todavía el día de hoy yo tengo gente que amo, gente cercana, gente que tiene una línea de sangre y que sé que aún no están en el Señor. Porque eso me hace ver, ¿sabes?, lo importante del trabajo, de la asignación que todos tenemos de seguir anunciando y predicando su evangelio. ¿Estás conmigo? Quiero terminarte con una frase que elaboré, que es de un personaje que tú conoces bien. Te voy a invitar que te pongas en pie. Ahí le faltó la S, dice nos llama. Digo conmigo, la resurrección de Cristo nos llama a vivir con fe, caminar con esperanza y morir con seguridad. Lo vas a decir una vez más. La resurrección de Cristo nos llama a vivir con fe, a caminar con esperanza y morir con seguridad. ¿Cuántos podemos decir amén?